La creación del Virreinato del Río de la Plata fue una estrategia de la corona para cambiar la obsoleta estructura del poder en las colonias americanas. Varias ciudades reunían atributos para ser su capital. Córdoba, que era la sede de una prestigiosa universidad. Potosí, que alimentó las arcas españolas durante más de un siglo. Y Asunción, la primera fundación en la región. Pero la corte se decidió por Buenos Aires, porque estaba bien ubicada para resistir un eventual ataque portugués, y además, porque tenía fácil acceso a través de la navegación atlántica. Hasta ese momento, Buenos Aires, igual que Tucumán, era una gobernación perteneciente al Virreinato de Lima. A partir de 1776, ambas formarán parte del Virreinato del Río de la Plata, junto con el Paraguay, Cuyo y el Alto Perú. Para entonces, los araucanos habían descubierto el caballo y ocuparon espacios vacíos en la pampa, amenazando con su presencia a los cristianos. Los habitantes de Buenos Aires intentaron proteger las pocas poblaciones circundantes con fortines en Mercedes, San Miguel del Monte, Chascomús y Dolores. Los blandengues, tal el nombre de esa suerte de milicia, eran paisanos mal pagos y peor entrenados, pero no había más remedio que acudir a ellos en caso de ataque. La pujante Buenos Aires recibió a las nuevas ideas europeas sobre la riqueza en pleno proceso de cambios. Para los porteños, el valor de la aristocracia y de un apellido ya no significaban nada, y el progreso era reconocido por la sociedad. Progreso que, entre otras causas, se sostenía en el acelerado crecimiento del mercado del cuero, industria esta cada vez más sofisticada y que ya trabajaba con productos secundarios como las astas y las pezuñas. En materia económica se instauró un severo régimen fiscal que fue muy resistido. Hasta aquel momento, los Austrias solo exigían el 20% de la producción de oro y plata, pero los Borbones evaluaban no solo los metales, sino la actividad económica y los bienes en general. En el interior del virreinato sobresalía la obra social, económica y cultural de la Compañía de Jesús. Los religiosos tenían una fuerte presencia en el territorio de Paraguay, Misiones, Corrientes y los litorales brasileño y uruguayo. Trabajaban con 70 pueblos guaraníes, a quienes rescataron de la trashumancia, le enseñaron oficios, unificaron su lengua y llegaron a convertirlos en autores de expresiones culturales de importancia. Era como si a mediados del siglo XVIII los jesuitas se hubieran dicho: en Europa ya no tenemos nada que hacer. Busquemos un lugar donde ensayar una civilización sin espíritu de lucro, donde se viva como hermanos. La penetración y adhesión lograda por los religiosos resultó amenazante para la corona. El marco político y filosófico borbónico era el absolutismo que, entre otras cosas, sostenía que nada dentro del Estado podía tener un fin que no fuera el de la corona. Definitivamente, había que acabar con los jesuitas. Uno de los problemas que los jesuitas presentaban a la corona era su poder político y su potencial militar, puesto que muchos indios estaban en condiciones apropiadas para formar un ejército importante. Tal vez por ello, Carlos III ordenó a las autoridades de todas las colonias españolas que en un día determinado se detenga a los jesuitas en cada jurisdicción y se redacte un inventario de sus bienes. La orden se cumplió a mediados de 1767 y a partir de allí, y por casi un siglo, los jesuitas desaparecieron del actual territorio argentino. El Virreinato del Río de la Plata había surgido como un territorio comparable al de los Estados Unidos, con salida al Atlántico y al Pacífico. Pero los elementos que lo formaban eran tan heterogéneos
que cuando Argentina se independizó surgieron en un irreprimible estallido de naciones, Bolivia, el Paraguay y el Uruguay. Socialmente, cada región tenía su estilo. Mientras en Buenos Aires las personas eran reconocidas por el éxito en sus emprendimientos, en el interior se mantenían los prejuicios de la aristocracia. El advenimiento del criollo como una clase social nueva fue un valor de presión importante en el virreinato. En esa situación, las invasiones inglesas desataron el fervor criollo, difundiendo una conciencia nueva. Buenos Aires tuvo la oportunidad de reafirmar su liderazgo sobre el interior. Hasta ese momento, la corona mantenía un ejército con soldados gallegos que se degradaba por la falta de operaciones y por la deserción de los oficiales que se casaban o se dedicaban al comercio. Además, el virrey Sobremonte intentó salvar el tesoro real y quedó como un cobarde ante los porteños. La ciudad, que cayó en poder de los ingleses, consiguió organizar la resistencia y finalmente echar a los invasores. El pueblo organizó la resistencia por sus propios medios y enfrentó a los soldados que habían peleado contra Napoleón. Fue una hazaña que trajo prestigio a los porteños en toda América. Ese era el panorama en vísperas de la Revolución de Mayo.